Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del San Junior. Y ahora vamos a empezar una serie nueva de videotutoriales en una nueva lista de reproducción, lo que va a ser un temario más o menos completo, avanzaremos, de electrónica de potencia. Esta materia muchas veces es empleada lo que viene siendo en electrónica orientada hacia sistemas de potencia, también muchas veces en instrumentación industrial y en otras áreas como puede ser electrónica de comunicaciones. Entonces, ¿qué libro me voy a basar en toda esta teoría básica? Esta es la introducción. El libro en el cual me baso se le conoce como Electrónica de Potencia, Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones. Es esta muy buena edición de Muhammad Rashid. Es un libro muy completo y sí un poquito más complicado, ya no es electrónica tan básica. Muchas veces este libro incluso es tan bueno que logran utilizarlo en maestrías enfocadas a electrónica de potencia o instrumentación. Entonces, ¿de qué trata la materia? Bueno, electrónica de potencia va a tratar de distintos elementos, como lo pueden ser diodos, triacs, transistores, SCR, MOSFETs, transistores con puerta aislada. Y estos elementos me van a formar ciertas máquinas eléctricas. Una de las máquinas más empleadas es la primera que tenemos aquí, rectificadores de diodo, que todos conocemos de electrónica básica. Aparte de eso, el estudio de electrónica de potencia basa y centra mucho su atención en cuatro tipos de convertidores básicos. Estos convertidores se les conoce como conversión de la energía eléctrica. También muchas veces hay una materia así, convertidores o conversión de la energía eléctrica. ¿De qué se trata la conversión? Bueno, se pueden formar cuatro tipos de máquinas muy simples. Convertidores que hagan de corriente alterna a corriente directa, entre corrientes alternas a distinto nivel o a distinta frecuencia, entre corriente directa a distintos niveles de voltaje y de corriente directa a corriente alterna. Los primeros son los muy conocidos. ¿Qué hacemos cuando tenemos corriente alterna a corriente directa? Metemos un puente rectificador de diodos, se le conoce como rectificador controlado. ¿Por qué? Porque nada más vamos a meter diodos. También podemos meter SCRs, que sabemos que son rectificadores controlados. Entonces la señal puede salir todavía mucho más controlada. Puedo variar todavía el nivel de voltaje al cual quiero rectificar. La siguiente máquina que se conoce es de corriente alterna a corriente alterna. Los voltajes pueden cambiar, pero sobre todo aquí la frecuencia es la que va a cambiar. A este tipo de máquinas se le conoce como onduladores. Otra máquina es de CD a CD, es decir, cambiar los niveles de corriente directa a corriente directa de otro nivel. Se le conoce como recortador de voltaje o también regulador de voltaje. Y finalmente, uno de los más comunes empleados en motores eléctricos es los de CD a CA. Estos se les conoce como máquinas inversoras, ya que invierten la naturaleza de corriente directa, la transformamos en corriente alterna. Y estas son las cuatro tipos de máquinas de convertidores. De hecho, en cada capítulo de esta materia se va viendo cada uno su análisis y su diseño. Y otra de las aplicaciones, obviamente tipos de circuito que podemos ver, son a estos elementos que tenemos como SCRs, transistores de potencia, etcétera, los podemos también emplear como interruptores estáticos. Esto es que si yo quiero controlar una carga como un simple motor, como una lámpara, algo que se controle o que quiera yo controlar a alta potencia, necesito un circuito de acondicionamiento de baja potencia para poder controlarlo. Entonces, esto de acá se emplea mucho en lo que son elementos como, por ejemplo, dimers o un dimmer, lo que se conoce en inglés, que son reguladores de control de fase, de voltaje. También pueden controlar, como habíamos mencionado, máquinas eléctricas, es decir, motores eléctricos con un pequeño circuito de corriente directa que me acople a uno de alterna. Entonces, si no quiero colocar relevadores, que son elementos electromecánicos, sabemos que los relevadores tienen un buen control, un fácil control, pero su desventaja es que su número de maniobras y también su desgaste electromecánico hace que el relevador, un relevador de estado sólido simple, a lo mejor logra hacer unas 60,000 maniobras antes de que ya empiece un desgaste importante. Sin embargo, estos dispositivos no tienen desgaste electromecánico, entonces permiten más de 1 millón a 3 millones de maniobras. Y es por eso que son los preferidos elegidos al momento de diseñar un circuito electrónico. Ahora, en el siguiente video comenzaremos el diodo rectificador. Analizaremos primero cada uno de los distintos elementos, hablaremos de sus características, para después pasar, ahora sí, al diseño de circuitos más complejos. Si les agrada el video y les importa esta serie de videos de electrónica de potencia, suscríbanse al canal, compártanlo por las redes sociales y regálenos un like.
El primer circuito que se analizará en electrónica de potencia son los llamados rectificadores de diodo. Aquí está la topología o el circuito, si nos damos cuenta, es exactamente igual a lo que se conoce como rectificador de onda completa, ya que posee dos diodos. Y este es un circuito que prácticamente en su análisis es un convertidor de corriente alterna hacia corriente directa. Se le conoce rectificador. En sí, la señal de entrada, que es esta, que es de corriente alterna, prácticamente vamos a ponerla, esta de aquí, esta señal será BS, B de fuente, y esto siempre va a responder a voltaje máximo seno de omega t para nosotros en el estado senoidal permanente. Entonces, la señal que entra, alterna, sale totalmente rectificada únicamente en un solo ciclo. En el ciclo positivo trabaja el primer diodo D1 y en el ciclo negativo el diodo D2 es el que trabaja y polariza en sentido contrario a la resistencia de carga. Por eso aparece en el sentido opuesto, no aparece abajo, sino aparece totalmente en el ciclo positivo. Como segundo ejemplo de los circuitos, al analizarlos en electrónica de potencia, encontramos el convertidor de CACD. Este es un convertidor que puede ser monofásico, como lo vemos aquí, utiliza dos tiristores conmutados naturales, como se ve en la figura que tenemos aquí. El valor promedio del voltaje de salida se puede controlar variando el ángulo con el cual vamos a disparar a cada uno de los dos tiristores. El voltaje de salida se controla variando el tiempo de conducción de un triac con el ángulo de retardo, como lo hemos mencionado. Este tipo de clase de convertidores de voltaje también se le llama controladores de voltaje DCA. En otras palabras, si nosotros tenemos aquí nuestra señal de entrada, que es esta, aquí obviamente se pasa aquí con el transformador, reduce un poco la señal y en cada ciclo, en el ciclo positivo conduce este tiristor, el T1, y en el ciclo negativo puede conducir el tiristor de 2. Ya vimos que, dada este tipo de conexión, si esta parte la nombramos como tierra, o esta parte como el común, entonces hace que la polarización del tiristor que maneja el ciclo negativo cambie hacia el ciclo positivo, dada la orientación y la conexión de este circuito. De tal manera que podemos controlar tanto el ciclo positivo como el negativo, haciendo que el disparo del tiristor se retarde para poder controlar el ángulo. Obviamente, si controlamos el ángulo, controlamos la cantidad de voltaje que recibe la carga, la resistencia de carga. De toda esta señal de voltaje no es lo mismo recibirla toda que recibir nada más una pequeña porción de fracción. El voltaje como tal promedio será prácticamente el área que existe bajo la curva de esta señal eléctrica. También en el número 3 tenemos convertidores de CA a CA, es decir, de corriente alterna entre corriente alterna. Estos convertidores se usan para obtener un voltaje variable de CA, con una fuente fija de corriente alterna y un convertidor monofásico con un triac, tal como lo vemos aquí. El voltaje de salida se controla variando el tiempo de conducción del triac, o mejor dicho, el ángulo de retardo de disparo alfa. Esta clase de convertidores de voltaje también se llama controladores de voltaje de CA. Entonces, esto de aquí que vemos, el triac me permite una conducción tanto en los dos sentidos, tanto en de positivo a negativo y al revés. En este caso, muy similar a lo que vimos en el ejemplo anterior con el tiristor, con el CCR, el triac puedo variar el ángulo de fase, pero aquí se varía en los dos lados, tanto para el ciclo positivo y tanto para el ciclo negativo. Esto me permite, obviamente, si acá tenemos una señal de alterna y reducimos el valor, acortamos el ángulo de disparo o lo alargamos, vamos a variar a la vez el voltaje, ya que estamos variando la cantidad de área que recibe la señal de la carga hacia la salida R. Ahora, los convertidores también existen de CD a CD a distintos niveles, también muchas veces llamados recortadores. Un convertidor se llama también recortador de picos o regulador de conmutación. Aquí vemos un recortador utilizando un transistor denominado Q1. Bueno, en realidad es un IGBT, es un transistor con compuerta aislada. Y lo que tenemos aquí es que el voltaje promedio de salida V sub 0 se va a controlar haciendo variar el tiempo de conducción del transistor Q1. Si es el periodo de recorte, entonces el periodo T1, esto es igual a gamma por T, lo cual se despeja aquí, gamma es igual a T1 sobre T. Se le llama ciclo de trabajo del recortador. Esta fórmula va a ser importante para este tipo de convertidores. Ahora, en otras palabras, lo que nosotros aquí queremos
entender es cómo funciona esto. Bueno, acá tenemos la señal de voltaje compuerta emisor, que es esta, es una señal de control que va a la compuerta del transistor, del IGBT. La señal puede ser 1 o 0. Si es 1, conduce, es decir, se cortocircuita. Si es 0, está abierto el transistor. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa cuando es 1 la señal? Bueno, pues si acá es 1, significa que aquí va a haber, ¿sí?, entre esta porción, va a haber una ligera caída de voltaje, va a ser el voltaje colector emisor que todos conocemos. Entonces, va a haber una ligera caída aquí, va a conducir y entonces encuentra un camino cerrado de este lado, encuentra al diodo DM en bloqueo y entonces lo único que recibe es la resistencia de carga, recibe el voltaje V sub 0, ¿ok? Con esto lo que tenemos es que el voltaje V sub 0 va a ser una porción del voltaje total, porque hay una caída aquí y lo que le resta, lo que aquí absorba una caída, lo que le resta le va a quedar acá. Supongamos, acá dan 5 voltios y la caída de voltaje me provoca 1 voltio. Entonces la diferencia va a ser pues 4 voltios que le queden a la resistencia. Entonces de estos 5 voltios se está recortando a 4 voltios. Por así decirlo, nada más en un ejemplo. Ahora, esto es cuando la señal de control es 1. Vean, aquí está el voltaje de la fuente, que es un voltaje mayor, y se recorta normalmente con esta línea punteada al V sub 0, que está dado por esto, por el ciclo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando al transistor le mandamos un 0? Cuando el transistor recibe un 0, el transistor está abierto. Y si está abierto, no conduce corriente. Y al no conducir corriente, este camino está abierto, entonces la corriente nunca llega a la resistencia. El voltaje solamente se queda acá. Se queda en circuito abierto, o sea, no hay nada más que hacer. Entonces la resistencia está completamente puesta aquí a tierra, no tengo con quién medir la referencia y entonces el voltaje en la resistencia, al no haber corriente y no haber una caída de voltaje acá, que provoque también aquí una corriente, una caída de voltaje, entonces al no haber corriente, pues por ley de Ohm, la voltaje en la resistencia también sería 0, lo que vemos justo aquí. Y ese ciclo se sigue, es un ciclo que va a continuar indefinidamente. Los convertidores de CD a CA también se le conoce como inversores. En esta figura lo que vemos es un inversor monofásico a transistor. En general estos transistores son compuestos por MOSFETs, que son tipos especiales de transistores. Si los transistores M1 y M2 conducen durante medio periodo, bueno, en este caso no es M1 M2, sino más bien sería M1 y M4, entonces aquí la conducción siempre va cruzada, mientras que estos dos conducen al mismo periodo de tiempo, mientras que en el segundo periodo de tiempo conducen M2 con M3, siempre de esta manera, cruzando el tipo de funcionamiento. El voltaje de salida se considera ya alterno. El voltaje o el valor del voltaje puede controlarse variando el tiempo de conducción de los transistores. Entonces, es decir, si nosotros aquí tenemos nuestras gráficas y hacemos conducir primero, sabemos que aquí viene una señal en directa, entonces es todo el tiempo positiva con respecto a así, positiva con negativo. Entonces viene así. En ese instante se manda una orden en M1 y en M4 a conducir, lo cual hace que cierre este pedazo con este. Entonces, al pasar la corriente pasaría en este sentido. Al pasar en este sentido, polariza aquí más y aquí menos. Y entonces tenemos una señal que se entrega hacia la resistencia. La señal es, con respecto a esta, es positiva con positiva. Entonces, es decir, me queda así. La señal sería la primera del ciclo, ¿sí? En el segundo instante, cuando se da el periodo T medios, es decir, a la mitad del periodo, ahora lo que se hace es conducir a M2 y a M3 bloqueando estos dos transistores, es decir, no activándolos, entonces cambia la conmutación, ahora conduce M2 y M3, que son este, y entonces veo toda la señal que va a pasar por aquí, lo encuentra bloqueado, entonces tiene que llegar por acá, y ahora circula una corriente en este sentido, en el sentido contrario. Con lo cual esto polariza en forma contraria o al revés a la resistencia de carga. Al polarizarlo esto al revés, entonces encontraremos la misma señal de directa, pero con polaridad opuesta, tal como lo vemos aquí. Misma señal, es decir, el mismo valor, pero ahora polarizada opuesta, y esta es la forma de onda que se entrega a la resistencia de carga. Con esto el voltaje de salida, o el voltaje V sub 0, que es voltaje a la resistencia de carga, lo encontramos así. Primero, cuando conducen dos transistores, dos MOSFETs, encontramos del lado positivo. Cuando conducen los otros dos MOSFETs, polariza la resistencia al revés, entonces lo encontramos en el lado negativo. Y de esta manera encontramos ya una señal de directa que en la salida se entrega una en alterna.